No es un secreto para nadie que la mayoría de los países del continente americano participaron o se inclinaron más por el bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y es que de hecho, las potencias del eje fueron un bando mucho más pequeño en comparación. Tuvieron a Alemania, Italia y Japón, los principales antagonistas de este conflicto. También tuvieron a colaboradores menores, como Hungría, Bulgaria o Tailandia. Sin embargo, en el continente americano hubo un país que tuvo una relación muy sospechosa con las potencias del eje, más específicamente con Alemania. Este país fue Argentina. ¿Cuál fue exactamente la relación de este país con los nazis durante la guerra? ¿Se llevaron bien? Al principio de la guerra, Argentina era un país con una gran relación comercial y cultural con Alemania. Argentina había sido anfitrión de una gran cantidad de inmigrantes alemanes que llegaron al país en los siglos XIX y XX. Muchos alemanes o argentinos con ascendencia alemana controlaban una buena parte de la economía de Argentina a través de empresas y firmas. En 1941, todos los países americanos se pusieron de acuerdo para defenderse mutuamente en caso de una agresión extranjera. Sin embargo, Argentina dejó en claro que si bien todos debían apoyarse mutuamente, cada país era libre de decidir de qué manera debía ayudar. Esto pareció una tontería, pero a finales de ese año, luego del ataque a Pearl Harbor y de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, tuvo una mayor importancia, pues mientras muchos países latinoamericanos inmediatamente tomaron una posición hostil contra las potencias del eje y tomaron medidas de guerra, Argentina por su parte permaneció totalmente neutral. La neutralidad de Argentina tuvo principalmente dos razones. La primera era que Argentina se veía a sí mismo como los Estados Unidos del Sur, el país más fuerte, el líder de Latinoamérica, el único país que podía llegar a rivalizar con los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos querían ser lo más independientes posibles de Washington. La segunda razón era que, como ya se mencionó, los alemanes tenían un papel muy importante en la economía argentina, por lo que involucrarse en una guerra contra Alemania al final iba a resultar demasiado costoso. Por supuesto, esto no quiere decir que ya en este punto Argentina era un país simpatizante o aliado de los nazis y de los fascistas. Todo lo contrario, el gobierno argentino tenía cierta simpatía por la causa aliada y gran parte de la población de Argentina, de igual manera, sentía afinidad por los aliados. La situación fue a dar un giro de trama cuando, en 1943, ocurrió un golpe de estado en Argentina a manos de una sociedad secreta del ejército argentino conocido como el Grupo de Oficiales Unidos. Esta sociedad era de ideología nacionalista, militarista, conservadora y anticomunista, por lo que muchos de ellos tenían gran afinidad por los regímenes fascistas de Europa, entre ellos la Alemania nazi. A pesar de que muchos de ellos, como ya se mencionó, tenían simpatías fascistas, el objetivo del Grupo de Oficiales Unidos nunca fue establecer una dictadura fascista aliada de Alemania en Argentina. Ellos eran nacionalistas y pragmáticos. Dicen que somos nazis, pero estamos tan lejos del nazismo como de cualquier otra ideología extranjera. Somos argentinos y queremos, ante todo, el bien común para los argentinos. A partir de este momento, Argentina protegió a las firmas y a los negocios alemanes en el país, recibió fondos de Alemania, en muchas ocasiones de manera encubierta, a través de países terceros como Suiza, y permitió que Buenos Aires fuera una de las principales rutas de contrabando de materiales como el platino o el diamante para Alemania. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido por los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos comenzó a tomar una posición bastante hostil hacia Argentina, acusando al país sudamericano de colaborador, simpatizante y llevando a cabo represalias económicas. Argentina intentó calmar a los Estados Unidos a través de acciones como, por ejemplo, romper con Japón, pero esto no sirvió de nada. La cosa empeoró todavía más en 1944, cuando Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón, dos miembros del Grupo de Oficiales Unidos, asumieron el liderazgo del país. Según Estados Unidos, Farrell y Perón eran dos de los más grandes simpatizantes fascistas en la Argentina, y que estuvieran allí a la cabeza del gobierno argentino representaba una gran amenaza para los intereses de los aliados. A partir de aquí comienza una popular teoría conocida como Ultramar Sur. Según esta teoría,
nunca 100% confirmada, al final de la guerra el gobierno alemán estableció conversaciones con el gobierno argentino para trasladar a través de submarinos oro, dinero en físico, obras de arte e incluso oficiales nazis de alto rango como Hermann Göring, Martin Bormann o incluso el mismo Adolf Hitler a Sudamérica, para refugiarse allí durante unos años y más adelante apoyar el resurgimiento de un estado nazi. Lo cierto fue que en 1945 efectivamente 2 submarinos alemanes llegaron a Buenos Aires, pero nunca se pudo probar que estos submarinos trajeran riquezas u oficiales nazis. Al final, Argentina le declaró la guerra a Alemania en 1945, cuando ya estaba claro que este país perdería la guerra en un intento por calmar a los Estados Unidos y los aliados, pero esto no funcionó. Años más tarde, Estados Unidos seguiría tomando una postura hostil hacia Argentina. Vale la pena mencionar que a fines de los 40 y principios de los 50, Argentina abrió sus puertas y recibió a miles de refugiados nazis. En este canal ya hay un video sobre ese tema. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete, comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.